Entre las quebradas de Pacaicasa y Tarahuaijo, a 25 kilómetros al noreste de la ciudad de Ayacucho, sobre una meseta de superficie irregular, aproximadamente a unos 30 minutos de la provincia de Huamanga, carreteras que serpentean hacia una maravilla escondida entre tunales y matizada con la alegría de su gente, que nos recibe con total gentileza. Se encuentra el primer imperio de los Andes, Huari. Según Luis Lumbreras, el surgimiento de Huari se dio como efecto de la interacción de los Huarpa con dos sociedades externas muy marcadas: la cultura nazca, procedente de la costa peruana, y Tiahuanacu, del altiplano alrededor del lago Titicaca. Huari. Nuevos hallazgos. Huari viene a ser un estado multinacional que se expandió por gran parte del territorio peruano, desde Cajamarca por el norte hasta Moquegua por el sur, donde han construido un conjunto de centros administrativos que estuvieron bajo el control del gobierno estatal de los Huari. La cultura Huari surge a partir de una cultura regional que se desarrolla en Ayacucho, que se conoce con el nombre de Huarpa. Esta cultura Huarpa va a recibir contactos o una interacción permanente primero con la costa sur procedente de la cultura nazca y posteriormente con la cultura tiwanaku, que va a influir fundamentalmente en el aspecto religioso, porque van a empezar a reproducirse un conjunto de elementos vinculados con la deidad que está en la portada monolítica del sol y que es un personaje que tiene unos báculos, que aparece rodeado de un conjunto de asistentes. Esa deidad va a ser una deidad que los Huari van a hacer suya y van a agregarle un conjunto de elementos, entre ellos el choclo en uno de estos rayos que se desprende. Desde su sede y bastión en Ayacucho, los Huari expandieron sus dominios cientos de kilómetros a través de los Andes e incluso se adentraron en los desiertos costeros, forjando un estado con características de un imperio. Mediante conquistas y alianzas, llegó a dominar un gran territorio desde Lambayeque y Cajamarca por el norte, hasta Arequipa y Moquegua por el sur, incluyendo la selva del departamento del Cusco. Para asegurar sus dominios y administrarlas adecuadamente, los Huari establecieron, en puntos estratégicos del territorio imperial, sus asentamientos que tenían la condición de verdaderos enclaves coloniales, creados para controlar política y económicamente el territorio en el que se asentaban. Crearon así planificadamente los centros administrativos de Viracochapampa, en Huamachuco, Cerro Baúl en Moquegua, Huilcahuain en Huaraz, Huarihuilca en Huancayo, Cajamarquilla en Lima y Piquillacta en el Cusco, entre muchos otros. Vegachayujmojo. Desde el año 2011 hasta el 2019, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a través del Vicerrectorado de Investigación y el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Dirección Regional de Turismo, iniciaron trabajos de investigación en el complejo arqueológico de Huari de una manera alterna. Desde el año 2012 hasta hoy, se iniciaron las investigaciones en el sector denominado Vegachayujmojo, que es por ahora una de las áreas más importantes del complejo. Nuestras investigaciones estuvieron centradas en el lado oeste, cuya finalidad era demostrar si tenía una forma piramidal, si se trataba de un palacio o un área ceremonial. Los trabajos de investigación empezaron en el sector de Vegachayujmojo, uno de los lugares muy importantes conocidos en la actualidad como el templo más importante de hoy, donde hay una estructura que tiene una planta en forma de V. Lo que se han hecho durante estos años es develar nuevos descubrimientos de nuevos templos, se han descubierto mausoleos
galerías funerarias subterráneas, se han encontrado también unidades habitacionales y un conjunto de depósitos de ofrendas. Y eso es lo que vamos a presentar en este video. De las áreas excavadas en Vegachayhumojo, una gran mayoría ha mostrado evidencias de una ocupación importante de la época Huarpa, que yacía debajo de las estructuras arquitectónicas de la época Huari. Si bien no se ha podido develar en su totalidad, debido a que estaba cubierto y superpuesto por otras edificaciones posteriores, se ha puesto en evidencia un conjunto de recintos de planta rectangular y circular que estaban enlucidos y pintados. En la parte alta, hacia el lado del templo principal, hay otra edificación en D que era visible parcialmente. Al realizar las excavaciones, comprobamos que tenía casi la misma dimensión y forma de la anterior. Cuenta con 18 hornacinas. Estaba enlucido y pintado de blanco, con un piso compacto de puzolana en cuya superficie se ha develado una gran quema de madera, paja, sogas, semillas de maíz y lo que es más destacable es la quema de lanzas de chonta, que son maderos duros que solamente hay en la selva. Creemos que se trató de un ritual de quema antes del proceso de abandono, ya que se cubrió con un relleno cuando el fuego estaba ardiendo y que no alcanzó a consumir en su totalidad a los objetos incinerados. Una intrusión en el piso del templo D nos condujo a definir un relleno de piedras colocadas cuidadosamente que cubría una estructura arquitectónica interior. En efecto, se trataba de otra edificación que fue cubierta en su totalidad con un relleno planificado, ya que colocaron cuidadosamente las piedras para no deteriorar los muros y los enlucidos de los muros enterrados. Se trata de un recinto alargado que tiene hornacinas y un acceso con un pavimento fino que no fue excavado en su totalidad, ya que encima estaba el reloj solar. Este hallazgo recurrente nos ha permitido conocer que los templos en D fueron construidos sobre una edificación anterior que correspondía a la primera etapa de desarrollo Huari y está vinculado con la época de máximo desarrollo y auge de la ciudad, vinculado a la presencia de Tiahuanacu en la región de Ayacucho. Una nueva fuente de información obtenida en el complejo arqueológico de Huari es sin duda el hallazgo de un conjunto de depósitos de ofrendas en el sector de Vegachayhumojo. A pesar de haber sufrido un gran proceso de destrucción y saqueo durante la época de abandono, se ha descubierto muchas ofrendas que en el mundo andino son conocidos como pagapus. Se trata de una variedad de objetos que fueron enterrados dentro de hoyos y fosas al interior de los cuartos, adosados a las plataformas y la gran muralla que encierra este sector. Generalmente, corresponde a vasijas rotas deliberadamente, como parte de los rituales cuando el templo estaba en pleno funcionamiento. Entre las ofrendas depositadas al interior de unas fosas, destacan objetos de cerámica fina, cestos con tejidos multicolores, fragmentos de conchas de Spondylus, escultura antropomorfa en piedra y placas metálicas de plata. Asimismo, se ha encontrado una cista con una cabeza decapitada que descansaba sobre un plato, hecho que denota la realización de sacrificios humanos, siendo una nueva fuente de información en el conocimiento de la sociedad Huari. Entre las prácticas habituales del mundo prehispánico andino, sin duda destaca la realización de ceremonias rituales, en los que se ofrendaban a sus deidades a cambio de alguna petición que se les formulaba. De acuerdo a la información obtenida, fueron colocados en diferentes momentos que podrían estar asociados a eventos y cambios ocurridos durante el periodo de ocupación del sitio. Monjachayhuj.
Bueno, nos encontramos en el sector de Monjachayuk, donde en el año 2014 se encontró este mausoleo impresionante, trabajado en base a piedras finamente elaboradas, que corresponde probablemente a la tumba de un dignatario huaychi. Otro de los sectores intervenidos en Huari es Monjachayuk, cuyo nombre deriva de la palabra quechua, que traducido al español sería lugar de las monjas. El sector de Monjachayuk tiene aproximadamente 4 hectáreas y es uno de los barrios del complejo arqueológico de Huari, que está ubicado en el extremo oeste dentro del complejo arqueológico de la llamada área sagrada de Huari. El conjunto funerario monumental está al interior de una estructura en forma de D. Tiene 19 metros de diámetro externo con 2 muros perimétricos adosados que llegan a tener hasta 3 metros de grosor. La parte interna mide 16 metros y 13 metros hacia la parte recta de la estructura en D. Para su construcción fue necesario extraer toneladas de roca blanda hasta una profundidad de 9 metros, en cuya base construyeron uno de los mejores ejemplos de arquitectura funeraria. El mausoleo tiene 2 niveles. La primera en la parte superior, compuesta por 3 fosas de diferentes tamaños recubiertos con piedras en su parte interna, que están saqueados. Una de ellas tiene una cubierta de forma cuadrangular desplazada de su lugar original que cubría la fosa para extraer su contenido. Los otros 2 restantes de menor tamaño estaban totalmente destruidos. Lamentablemente no se han encontrado los cadáveres y las ofrendas completas, pero sí la arquitectura, que es muy importante. Estamos hablando 700 años antes que los incas. Presenta 2 niveles y en el nivel más profundo hay una galería, una estructura central de forma cuadrangular con un conjunto de pasajes, ¿no?, en las cuales probablemente estuvieron sus acompañantes. No sabemos qué es lo que ha sucedido, pero la propuesta que estaba manejando es que cuando la ciudad estaba en plena crisis, parece que sacaron a todo el contenido para llevarlo a un resguardo a otro lugar. Y después de ello, pusieron un gran relleno que cubrió toda esta área que nosotros estamos mencionando. Estos orificios tenían unos tapones que al ser retirados iluminan la galería subterránea, siendo probablemente parte de una forma de expresión de la cosmovisión de esta sociedad, en el que se denota el inframundo y el mundo celestial diurno. La construcción del mausoleo está plenamente vinculada a la época de máximo apogeo de la ciudad, en el que está presente la influencia de la cultura tiahuanacu. El arte del tallado en piedra con una mampostería fina es una contribución de la cultura altiplánica que llegó a Ayacucho, generalizándose durante la época de máxima expansión del Imperio Huari. Capillapata. Hacia el lado sur del sector Vegachayuc-Mojo se ubica otro sector conocido como Capillapata, donde hay muros altos que circundan la ciudad y forman grandes espacios de forma rectangular, donde al parecer se congregaban multitudes de personas para actividades, rituales o de otra índole que aún no conocemos. Dentro de este sector se ha descubierto 4 edificios ceremoniales o templos que tenían la forma de una D, asociados a un conjunto de cuartos y patios. Estos edificios son de diversos tamaños y cuentan con hornacinas internas y un piso compacto de puzolana que fue intensamente saqueado después de su abandono. Este es un área muy importante que es considerada un área sagrada, donde se rendían rituales de pequeños grupos que al parecer eran de especialistas, ¿no? Y que había pues ceremonias que en la parte final van a hacer quemas para abandonar totalmente.
Dentro del sector Capillapata hay una planicie de ligera inclinación, donde había una vegetación de arbustos y cactus que, al ser retirados y luego excavados, sacaron a la luz espacios ceremoniales en D que estaban sepultados bajo un gran relleno. Al extraer el relleno de piedras y tierra, muy cerca del piso, se definieron áreas de quema intensa con intrusiones en el piso que demuestran un intenso saqueo. Lo significativo es el hallazgo de un contexto de instrumentos de construcción civil conocidos como plomadas de forma cilíndrica con una base puntiaguda. Estaban hechos de diferentes materias primas de piedra, entre los que destacan la riolita y el lapislázuli. Tenía decoración incisa con motivos de grecas, líneas paralelas y formas triangulares alrededor del cuerpo. Hemos definido hasta el momento que la funcionalidad de estos templos en D era primero de carácter ceremonial, porque rendían culto a sus deidades y también a los malquis o a las momias de sus ancestros. Una segunda función como observatorio astronómico. Primero tenemos el reloj solar para el paso del control del tiempo y luego tenemos los espejos astronómicos para hacer las observaciones del movimiento del Sol y los astros y también controlar el tiempo. Una de las edificaciones cuyos muros se han preservado en buenas condiciones corresponde a uno que tiene 19 metros de diámetro, donde se han encontrado las plomadas. El buen estado de conservación nos ha revelado que las hornacinas internas tenían una cubierta periférica con la parte media expuesta para el funcionamiento del reloj solar. Al igual que en casos anteriores, tenía un relleno intencional de piedra y tierra, y dentro de ella destaca la presencia de fragmentos de cerámica Cajamarca en una significativa cantidad. Al llegar al piso, se determinó que sufrió un gran proceso de disturbamiento por la presencia de intrusiones que rompen el piso, afectando incluso al reloj solar. En las tres áreas del sector Capillapata es recurrente la quema intensa, antes del proceso de abandono y luego del relleno intencional que los cubrió por completo. Cerro San Cristóbal. Durante la misma temporada de investigaciones arqueológicas, nos propusimos realizar excavaciones en el centro norte de la ciudad de Huari. En esta ocasión, nuestro objetivo estaba centrado en conocer las unidades habitacionales de los pobladores comunes Huari y su proceso de interacción con las áreas ceremoniales. Este sector, ubicado en la parte alta de la metrópoli de Huari, conocido como Cerro San Cristóbal, ha develado un conjunto de edificaciones correspondientes a unidades habitacionales con áreas de descanso, de preparación de alimentos, depósitos y almacenes con cuartos de 2 pisos que estaban pintados de blanco. Su construcción se hizo sobre pequeñas plataformas con cuartos y un recinto cuadrangular donde se divisa un gran sector de la ciudad. Lo más resaltante es la evidencia de una reocupación post-Huari durante el intermedio tardío, vinculado en la región con los chancas. Esto estaría demostrando que después del colapso de la metrópoli Huari, parte de la periferia Huari habría sido ocupado parcialmente por grupos que al parecer fueron los descendientes de los antiguos Huari. Sector de Chupapata. Volviendo al terreno correspondiente del área sagrada, se intervino el sector conocido como Chupapata, ubicado hacia el lado este del sector de Vegachayuj Mojo y Monjachayuj. En este sector se sacó a la luz un conjunto arquitectónico asociado
a 2 cámaras de piedra finamente labrados, que correspondía a tumbas de 2 personajes de élite con sus acompañantes. Asociado a ellas, se ha develado un conjunto habitacional hacia el lado sur, donde hay varios recintos con las paredes con revoque de barro y pintadas de blanco, donde con áreas de actividad doméstica se incluyen áreas de descanso, patios, áreas de preparación de alimentos y un patio con áreas de actividad de taller de piedras semipreciosas y conchas. Si bien las cámaras funerarias estaban saqueadas, dentro de una de ellas se ha registrado la presencia de entierros secundarios tardíos de 6 individuos cuyos restos fueron depositados indistintamente. Los individuos tenían los cráneos con deformación dolicocéfala. Los depósitos de ofrendas en Vegachayuc Mojo. Se han identificado diferentes tipos de depósitos. Unas que correspondían a tumbas secundarias con cabezas cercenadas, otras de vasijas rotas deliberadamente, tejidos dentro de cestos asociados a peines, tupus o prendedores usados por mujeres, y fragmentos trabajados de espondylus. También entre las ofrendas depositadas al interior de unas fosas destacan objetos de cerámica fina, escultura antropomorfa en piedra y placas metálicas de plata. Asimismo, se ha encontrado una cista con una cabeza decapitada, hecho que denota la realización de sacrificios humanos, siendo una nueva fuente de información en el conocimiento de la sociedad Wari. Los prisioneros de Guarmey. Entre las vasijas rotas que estaban en los depósitos de ofrendas, destaca un cántaro caragoyete, cuya iconografía gráfica es la presencia de un guerrero que conduce a un prisionero con una soga atada al cuello. Estos personajes fueron identificados como un guerrero Wari, y el personaje ricamente ataviado, que es conducido como prisionero, se trataría de un personaje importante del Guarmey, donde los Wari tuvieron un centro administrativo que actualmente está siendo excavado por un equipo de investigadores de Polonia. Representación de mujeres de la élite Wari. Otra información novedosa obtenida en las investigaciones de los últimos años es la representación de mujeres en vasijas escultóricas de cerámica que aparecen en los depósitos de ofrendas del sector de Vegachayuc Mojo. Una de ellas representa a una mujer alfarera que tiene una pluma y un vaso de pintura, y la otra es una mujer con una vincha y una capa sostenida con un tupu o prendedor. Por las características de su indumentaria, parece ser que se trata de mujeres de la élite Wari. Función de los recintos ceremoniales en D. En base a la información obtenida en la totalidad de los recintos ceremoniales que tienen la forma de una D, estamos convencidos que su función fue la de un templo donde se rendía culto no solo a sus deidades, sino también a sus ancestros que posiblemente hayan sido colocados en cada una de las hornacinas interiores. Por otro lado, el templo era lugar donde se practicaba la astronomía, para ver el movimiento de los astros y constelaciones, para el control del tiempo, tal como se ha demostrado con el reloj solar y la mesa o espejo astronómico. Reconstrucción de cabezas de deidades Wari. Finalmente, antes de concluir, debemos señalar que la deidad principal de los Wari fue el dios de los báculos, vinculado a la portada monolítica de Tiahuanacu. Los Wari representaron no solo de cuerpo entero, sino también solo la cabeza. Se han hecho reconstrucciones en base a la iconografía en las que se puede observar que esta deidad incluye entre los atributos a las mazorcas de maíz, que es un producto básicamente de la zona quechua y está muy vinculado a la ciudad económica de esta sociedad. En Wari surgió formalmente una clase militar dentro del que había funcionarios y órdenes militares designados por la élite gobernante.
Esta clase surgió como una necesidad de expansión y consolidación del Imperio Wari y fue parte del proyecto imperial. La iconografía nos demuestra que el ejército como institución militar estaba organizado y consolidado de modo tal que las tropas estaban equipadas con un uniforme especial que incluía gorras, uncus, escudos y un armamento apropiado. Entre los guerreros figura un grupo que muestra a personajes parados de cuerpo entero con la cabeza y pies de perfil, portando armas y escudos en ambas manos, incorporando distintivos simbólicos de animales como el águila que está en una actitud de posarse sobre uno de los hombros. Los tejedores Wari fueron grandes maestros de la armonía y del color. Otro de los hallazgos importantes también fueron los tejidos Wari, que se caracterizan por su increíble destreza y la gama de colores que aplicaron a sus tejidos, que son de calidad inigualable, tanto en la técnica del tejido, que preferentemente fue la del tapiz, como en la finura del hilado, asimismo en la estilización y armonía de diseños y colores. Para su elaboración emplearon fibras de lana de camélidos, el algodón y plumas de aves exóticas. Destacan los tapices considerados los más finos del mundo andino. Desde el 2019 hasta la actualidad, los trabajos se han suspendido en este complejo arqueológico. Primero fue la pandemia, que paralizó todo tipo de trabajo, toda actividad a nivel mundial, y acá Wari no es ajeno a eso. Pero desde esa fecha hasta la actualidad no se ha vuelto a intervenir en el sitio. Los trabajos que habíamos realizado como protección preventiva siguen en la actualidad. Hay muchas caraminas que se están desprendiendo y este sitio necesita urgentemente una intervención para su conservación y puesta en uso social. La gran riqueza de información, la arquitectura novedosa, la importancia del sitio no debe quedarse solamente en las investigaciones. Hacemos un llamado a las autoridades para que puedan dar una mirada a Wari y terminar los trabajos que se han realizado y que han quedado todavía un poco inconclusos. Y hay la idea de que este sector, considerado como parte del área sagrada, sea convertido en un nuevo circuito turístico para que puedan apreciar no solamente los visitantes, sino los propios ayacuchanos y puedan sentirse orgullosos de lo que nosotros tenemos. Creo que es un punto importante para reforzar nuestra identidad, pero también es un punto importante para generar el desarrollo económico de nuestra región a través del turismo. Wari nos da todas las condiciones para ello, pero necesitamos que nuestras autoridades le den una mirada y le den una inversión a este importante sitio arqueológico. Actualmente está cubierto totalmente con calaminas y pues no creo que resista más tiempo. Cuanto más tiempo, el sitio va a ir deteriorándose. Por ello, es urgente que las autoridades nacionales, locales y pues las autoridades también encargadas de su preservación pongan un ojo acá en Wari. El apoyo de las autoridades es muy importante para seguir con estos trabajos que marcarán un hito en nuestra historia.